Y Luis Garbía, porque estamos a martes, toca por tanto esa reflexión con el director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado. Hemos citado tanto en los días previos, en los meses previos, ese encuentro en Pekín de Trump y Xi Jinping, que no sé si ha respondido a tus expectativas. ¿Qué sacas en claro tú del encuentro Trump-Xi? Pues ha cumplido con mis expectativas totalmente, y para mí lo más relevante es lo desapercibido que está pasando el viaje de Putin hoy. ¿No será porque no lo estamos contando en Pulso Geopolítico y Total. a media sesión? He estado esta mañana con unos alumnos de la Universidad de Nueva York, en Madrid. Son de liderazgo, son alumnos estadounidenses que han venido una semana a España y les he preguntado, ¿dónde está Putin hoy? Ninguno lo sabía. Qué fuerte. Ninguno lo sabía, y luego, evidentemente, después les he dicho, ¿y qué hizo Trump la semana pasada? Todos lo sabían. O sea, al final controlan nuestro relato absolutamente, hasta el punto de que a gente de Estados Unidos les ponen el foco donde quieren. Todos hemos visto ese viaje como si fuera una serie de televisión, con llegada a última hora del CEO de Nvidia, ese Air Force One que iba, esos discursos en la mesa. O sea, hemos visto todos esa serie de televisión, y para mí la realidad, que me has preguntado con qué me quedo, para mí la realidad es que ha sido Trump el que ha ido. Anunciaron que el 24 de septiembre iba a ir Xi, que lo anunciaron como si pareciera una sorpresa. El 24 de septiembre el 6 de noviembre son las midterm. Es un mes y un poquito antes de las midterm. Es decir, Trump solo mira su calendario electoral. Es Trump el que va a rendirle pleitesía a Xi. O sea, no es Xi Xi no tiene prisa. Estados Unidos tiene toda la prisa del mundo, y a mí lo de que Putin a los 4 días vaya a repetir la ruta y vaya con 40 documentos, que yo estoy deseando llegar a casa. Profundizar en el acuerdo estratégico. Eso es, yo estoy deseando llegar a casa, y me da igual que esté escrito en ruso o en chino. Se los voy a meter a la inteligencia artificial y le voy a pedir un resumen de los 40 documentos, que me los ponga para arriba, para abajo, que me los traduzca de una manera, de otra. Para mí es un mensaje clarísimo de que el eje mundial ha basculado hacia Oriente, sin duda. Y coincide además con otra cuestión. Hoy comienzan maniobras de 72 horas, maniobras nucleares del ejército ruso, también en colaboración con el bielorruso, fuera de bases, fuera de silos, quiero decir, desarrollando o ejercitando su capacidad de los Oresnik, los hipersónicos nucleares, etcétera, poderlos disparar desde cualquier parte. Bueno, no sé si es un aviso a navegantes o qué es. Aquí hay dos niveles. Por un lado, sin duda es un aviso a navegantes, y por otro lado, más le vale probar si le funcionan los tanques o no. No le vuelva a volver a pasar lo de Ucrania, que lo saca a pasear y luego la mitad de los tanques no funcionan. Maldita la gracia Frívolo. que hace, sí, pero la realidad es que China y Rusia, ambos dos, tienen un mando único con el que hacen ejercicios militares cada 2 por 3. Yo creo que sería excesivo que China participase en esos ejercicios justo 2 semanas después. No es necesario en ningún caso, pero sí que Xi está jugando a una pretendida equidistancia entre Putin y Trump, que no es tal. O sea, por un lado, nadie en Occidente que no escuche Pulso Geopolítico es consciente de que Putin está repitiendo lo mismo. Y luego, yo creo que muy poca gente está rascando al nivel de profundidad al cual hay que llegar, que es simplemente ver que la relación entre Xi y Putin va mucho más allá de una relación bilateral entre dos países, sino que llega a India, llega a Brasil, llega a Afganistán, llega a Pakistán, llega a todos los sitios a donde no llegamos ni desde Europa ni desde Estados Unidos, Rafa. ¿Y qué me dices de la IA? Vamos a hablar de varias cuestiones. Lo primero, la carnaza, el juicio. Ha ganado, en principio, Sam Altman a Elon Musk. La denuncia, lo decía el abogado de Musk, es que se va a recurrir porque dice,
No tiene sentido que se recauden miles de millones para un proyecto filantrópico, algo benéfico, subvencionado con fondos públicos, y luego cuando te apetece lo conviertes de la noche a la mañana en una empresa con ánimo de lucro. Directivos y consejeros se lucran mucho, miles de millones, y bueno, está muy claro para ellos que la praxis no ha sido la correcta, pero aquí se juegan muchas cosas. Sí, totalmente, Rafa. Y para mí, igual que Trump, lo más gordo que se juega tiene que ver con la imagen y son las midterm election, o sea, al final es lo que tiene él en la cabeza. En este caso, Elon Musk, lo más gordo que tiene y donde se juega, yo creo que la mayor parte del bacalao, es con la salida a bolsa de SpaceX, que ya hay fecha. O sea, ya hay fecha y es junio, creo que es el 12. O sea, no me la sé de memoria. ¿Y qué suponemos? ¿Que no quiere otra salida a bolsa importante para que no quite apetito inversor y por eso intenta que la de OpenAI no se produzca o qué? No, a ver, la salida a bolsa de SpaceX, en principio, es personalísima. O sea, la imagen de Elon Musk, o sea, al final, pues un poquito igual que suceden con las elecciones de las midterm. Son unas elecciones en las cuales Trump directamente no se persona, pero influyen directamente en su imagen. Pues la salida a bolsa de SpaceX, estamos hablando de una salida superior al trillón, o sea, al billón. Es una salida enorme. Tesla está dejando de ser la protagonista. Recordemos también que Grok, o sea, toda la inteligencia artificial de la antigua Twitter, está dentro de SpaceX también. O sea, al final, esa salida a bolsa que ocurrirá antes de un mes es absolutamente relevante, y cualquier daño en la reputación de Elon Musk influye de forma directa en la salida a bolsa. Quiere seguir enfangado en tribunales, ¿eh? Pues si ha perdido, recurrir es una forma de decir todavía no he perdido, y todo lo que sea no perder antes de la salida a bolsa, ni tan mal. Yo creo que es en la que están jugando. La verdad, Luis, es que ¿cómo será de transformadora la IA? Que ya tenemos primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, dedicada a la inteligencia artificial. Todavía no conocemos el texto, se publica el día 25 de mayo, pero merece una reflexión. Una o dos o tres. Por un lado, León XIV, su nombre viene, o sea, como no puede ser de otra manera, viene después de León XIII. León XIII hace 135 años, coincide con el aniversario, no es casualidad. O sea, el día que se va a anunciar esta encíclica coincide con el 135 aniversario de la encíclica de León XIII, que es Rerum Novarum, cosas nuevas. Las cosas nuevas que hace 135 años llegaron al mundo tenían que ver con la revolución industrial y con el trabajo. Con los obreros, con las políticas sociales, con el trabajo, ¿no? Con el cuidado del ser humano desde la perspectiva laboral. Fue una encíclica adelantada a su tiempo, adelantada a gran parte de lo que después significó el movimiento obrero. Y sin duda, si León XIV se llama León XIV, es en memoria de aquel León XIII, y la encíclica actual va en esa misma línea. Entonces teníamos una revolución industrial que ponía en riesgo a los trabajadores, y para cuidar a esos trabajadores, para cuidar a esa sociedad, desde el Vaticano decían, ojo, que hay que hacer las cosas bien, y hay un paralelismo absoluto con aquella encíclica. Hay muchas lecturas, y dentro de los diferentes mensajes, y juntándolo con lo de Trump, la geopolítica, va a participar el día en el cual el 25 de mayo, el día en el cual se va a anunciar, el Papa publicará oficialmente la encíclica Magnificat Humanitas. Va a participar en ese acto Christopher Olah, que es uno de los fundadores de Anthropic. Al final, recordemos que en Estados Unidos, OpenAI, Google han acompañado a Trump, están acompañando a Trump en el diseño o en el acompañamiento militar de la IA, y Anthropic en la pérdida de derechos de la sociedad civil estadounidense. Y Anthropic lo que ha hecho es salirse, es decir, yo voy a tener en cuenta la dimensión ética de esta revolución. Anthropic se ha salido y está lanzando un mensaje muy claro. Anthropic es la de Claude, pero también es la de Mythos, sí, que es la que todo el mundo dice
presenta problemas por su gran capacidad a la hora, por ejemplo, de encontrar fallos de seguridad en bancos, etcétera. Muy rápido. El padre de todo esto es Google. Google saca una tecnología que son los Transformers. Con esos Transformers, OpenAI, en aquel momento con Elon Musk, se funda OpenAI y se crea GPT. Dentro de los desarrolladores de GPT, del inicial, los desarrolladores principales no estuvieron de acuerdo con la visión de Sam Altman y deciden salirse y escindirse y fundan Anthropic. Anthropic al final son los que programaron el OpenAI, el GPT inicial, que se han ido por su cuenta, alegando en todo momento, y no han dejado de alegarlo, motivos éticos. Y esto encaja perfectamente con el próximo 25 de mayo, con la presentación de la encíclica. Coherente que esté allí ese cofundador, sin duda. Hola. La inteligencia artificial, sé que hay muchas derivadas de la inteligencia artificial, quiero decir incluso de su propio auge. Es Sin necesario, duda, por ejemplo, que haya una gran capacidad de generación de energía. No vamos a tratar eso hoy, aunque es un asunto que es recurrente, pero también es fundamental la disponibilidad de los mejores chips. Hablabas de Jensen Huang en la visita a China, y yo lo que he leído hoy es una apuesta de Japón por esos chips de 2 nanómetros, los más sofisticados, los más miniaturizados, porque Japón quiere competir con Taiwán, con TSMC, que domina de forma abrumadora ese mercado. Y es muy curioso porque tiene una empresa, Rapidus, que justamente está haciendo una evolución rápida de sus capacidades. En 2028 quiere conseguirlo, pero lo llamativo para mí es que no tienen las tonterías de la Unión Europea. Están inyectando dinero como si no hubiera un mañana. Dinero público, porque saben que es una cuestión de Estado no quedarse atrás en este campo. Sí, a ver, lo que pasa es que me acuerdo con ningún cariño, con vergüenza incluso, del PERTE del chip. O sea, al final esto no solo es poner dinero. ¿Estás comparando la industria de chips japonesa con la española? No. Lo que estoy comentando es que en el PERTE del chip alguien debió de pensar que, pues mira, ponemos 15.000 millones... ¿Chips, patatas o...? Eso es, 15.000 millones y con 15.000 millones lo sacamos adelante. No es que solo sea una industria intensiva en capital. Una fábrica de microconductores pues está costando entre 20 y 30.000 millones, y luego entre 20 y 30.000 millones, que se dice pronto, y las de más alto, las de Arizona de Estados Unidos, que quería emular, o sea, que se quería llevar las de TSMC, estábamos hablando... doble, ¿no? Era 60.000. 60.000 millones. O sea, estamos hablando de unas inversiones salvajes que para llegar a esa inversión no solo necesitas el dinero, sino necesitas la tecnología previa. El know-how, el capital humano que Estoy sea capaz de desarrollarlo. Estoy pensando en concreto las máquinas de ASML, productor holandés, que cada máquina, pues ASML fabrica al año 50 máquinas solo, y cada máquina está entre 200 y 300 millones de euros. O sea, al final es una tecnología absolutamente sofisticada, cuyo no solo consiste en poner dinero, sino además de poner dinero, lo que hay que poner es una capacidad de trabajo. Lo que está proponiendo Japón no solo es, que Japón lleva subido al tren de la fabricación de chips muchos años, no solo es ponerse a fabricar los chips, sino ir a la frontera de la fabricación de esos chips y traspasarla. 2 nanómetros es una bestialidad absoluta. Y China también está en esa carrera, y una de las Pero cosas... sin ASML y con otros medios para llegar a una cierta capacidad de sus chips que no rondan esas medidas tan ínfimas, pero que, oye, la necesidad agudiza el ingenio. Están llegando por otros atajos. Y además una de las cosas que está demostrando China es que está bien lo de ir a la Luna, o sea, está bien lo de liarse la manta a la cabeza e intentar bajar los 2 nanómetros, pero podemos vivir estupendamente. DeepSeek utilizaba tecnología no tan avanzada para conseguir el mismo resultado. O sea, al final, con todo esto de la inteligencia artificial y el consumo energético del que estabas hablando, para mí la puerta inmensa que se abre, a la cual no estamos prestando mucha atención, es a la gestión eficiente de recursos. O sea, al final tú tienes tu empresa, la gente quiere los últimos modelos, los más caros, pero es que tienes tu casa sin ordenar. Que la diferencia que tenemos entre organizar una casa que esté ordenada
y entrar en una casa que sea un estercolero, un Diógenes, es que no solo no encuentras nada, sino toda la ropa que te vas a poner va a estar arrugada. O sea, tenemos un paso previo, que es educación, que es organizar los datos dentro de las empresas antes de que llegue, antes de comprarnos el mejor motor posible o gastarnos todo el dinero del mundo en un proveedor de software. Lo que tenemos que hacer es tener nuestros datos organizados. O sea, la puerta de la gestión eficiente de recursos es una puerta que no hay que descartar, porque en definitiva, ¿para qué quiere la sociedad? Y te lo estoy diciendo completamente en serio, aunque parezca frívolo. ¿Para qué quiere la sociedad esos chips de 2 nanómetros? Para construir iPhones con los cuales la gente hace fotos. Bueno, igual esa capacidad dual civil-militar de muchos chips también tiene algo que ver. Sí. A lo mejor no hacen falta los de 2 nanómetros, sabemos que Rusia está haciendo cosas y Ucrania con chips de lavadora, pero hombre, si son más capaces... Pero volvemos, Palantir, el secreto que tiene Palantir no está en la capacidad de cálculo, sino está en la gestión de la información. O sea, Palantir al final, si es buena, no es tanto porque tiene una capacidad brutal, sino porque no se equivoca. Es decir, lo de las alucinaciones y Palantir, el reconocimiento facial, o sea, Palantir está al nivel al que está, no porque tengan el Ferrari más potente, siento decir nombres comerciales, pero no porque tengan el coche más potente, sino porque tienen a los mejores conductores y conocen los planos, los mapas, como ninguno. Hablábamos de la apuesta, del dinerito que ponía Japón con su empresa Rapidus para los 2 nanómetros. Quiero pasar a otro estado, en este caso el que nos gobierna, el Estado español. En este caso nuestro gobierno aprueba el fondo España Crece y la defensa está entre sus objetivos de financiación. No sé qué vamos a ser capaces. El fondo empieza con 13.000 millones en global, que es poca chicha. El ICO, que será quien articulará esa concesión de préstamos, lo hará en forma de préstamos, pero también llegará, que esto me parece muy llamativo, a comprar participaciones directas en unas firmas o en otras, según le parece interesante al Ejecutivo. ¿Qué te parece? A ver, 13.000 millones de cada minuta. Es un mes de pensiones. Que además yo creo que como ya les han pillado y ven que esto de pagar con fondos europeos las pensiones no está tan bien, pues vamos a sacar un fondo. No, a ver, pues es un poquito como el informe Letta. El informe Letta, ¿por qué abogaba? Por un mercado único para poder financiar la tecnología. Pues esto parecido, sobre el papel, España Crece, un fondo de 13.000 millones. Sería maravilloso, pero es que llevamos ya muchos años, Rafa, hablando de fondos, de cómo hay ideas, PowerPoints, el PowerPoint del Next Gen. Da un juego. O sea, tengo una idea maravillosa, cuando la realidad de España es mucho más local, y a mí me encantaría que hubiera políticas, no estoy hablando tanto de fondos, los fondos que vengan después, pero que hubiera una política consensuada y coordinada, un pacto de Estado entre los dos principales gobiernos a nivel local, para emancipar a chavales de las casas, o sea, que se vayan a casa y que se vayan con trabajo. O sea, al final... No eres ambicioso ni nada. No, pero al final estamos hablando de liberar suelo determinado para un determinado grupo social, que es la gente joven, que además tiene un problema, tanto con la vivienda, un problema dual con la vivienda, o sea... para mí el foco está ahí, o sea, España crece. Pues a ver, que como titular está estupendo, pero la pregunta es, ¿cómo crece España? Y sinceramente, como está creciendo ahora España, no me parece de recibo, porque realmente está creciendo en base al turismo, en base a unos sectores que es, o sea, una absorción de capital de las grandes empresas, una concentración del dinero en unas manos, que hace que, por otro lado, la gente joven cada vez esté más descolgada. A mí no me gusta cómo crece España. Por cierto, dinero que vamos a pagarle entre todos a Shakira, ¿qué te ha parecido? La Audiencia Nacional dice que Hacienda patinó con ella. ¿Quién era la ministra? ¿María Jesús Montero? Yo creo que sí, ¿no? Cuando empezó lo de Shakira. Pues no lo sé, igual era Montoro, que también tiene su Que también, Montoro o Montero. No sé si habla del ejercicio 2011-2012, pero no sé cuándo se haría la inspección. En cualquier caso, es recurrible. Tampoco sabemos cómo va a terminar, pero lo que sí demuestra es que Rafa, hay que atar bien los cabos, ¿no? Rafa, cuando haces una operación de este tipo. Pero está la estadística. El 50% de las cosas que van a la audiencia las pierde Hacienda.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que dispara de forma grosera? Eso quiere intenta recaudar, poner multas sin duda, mirarlo mucho. Que cobran comisión los inspectores, no sé la retribución de los inspectores, pero que sus objetivos tienen que ver con recaudar. Y luego, si posteriormente no está bien fundamentado el trabajo que han hecho, nadie les va a pedir cuentas. O sea, eso quiere decir que... Eso quiere decir que el que tiene dinero para litigar, como es Shakira, como fue en su caso Xabi Alonso, que hicieron muy bien, total, porque se están defendiendo sus derechos, lo hacen, pero y el individual y el pequeño empresario que igual no puede meterse en esa tortura de litigios sin fin. Al final es absurdo, y me acuerdo de Lola Flores, o sea, al final Hacienda usa determinados perfiles para que su campaña del IRPF quede mejor, ahora Hacienda lo va a pagar, y volvemos a que estamos con récord de recaudación, que tenemos un gobierno sin presupuestos generales del Estado, unos presupuestos generales del Estado cuyo ingreso pues son esta gente de Hacienda como pistoleros por ahí, y hay que recaudar a toda costa. El IRPF asfixiando a autónomos y la España que tenemos, que crece parece ser. Con esa reflexión no demasiado optimista nos vamos a despedir. Luis, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Gracias a ti, Rafa. Vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.